El sonido que rompió el silencio de aquella madrugada de octubre no fue el canto lejano de un gallo, ni el silbato del panadero que pasaba por la calle de tierra. Fue un llanto agudo, desesperado y nuevo, que resonó por las paredes de adobe de mi cocina como si fuera el propio grito de mi alma. Yo estaba allí, en el suelo frío de baldosas rojas, cubierta de sudor y lágrimas, sosteniendo un pequeño cuerpo tembloroso contra mi pecho. La luz amarillenta y vacilante de un quinqué danzaba sobre nosotros, pintando sombras largas y aterradoras que parecían los dedos del juicio mismo apuntándome. La vergüenza, mis queridos, tiene un peso. Es un peso físico, que comprime los pulmones y hace que el corazón lata de forma errática. En aquel momento, el peso de mi vergüenza era mayor que el de la criatura en mis brazos. Escondí mi condición durante 9 meses enteros, usando vestidos anchos y la excusa de una hinchazón causada por la edad. Yo, Rosa María Ávila, la partera de San Miguel de Allende, la mujer que había traído al mundo a la mitad de los niños de este barrio, estaba allí, sola, realizando mi propio parto en secreto. A cada contracción, yo no gemía de dolor, sino de miedo. Miedo de que alguien oyera, de que el secreto que guardaba con uñas y dientes se escapara por entre las rendijas de la puerta. El padre de aquella criatura dormía a pocas cuadras de allí, en la cama que compartía con mi propia hija, Teresa, mi yerno, Adrián. Cuando el llanto del bebé finalmente rompió el silencio, sentí como si el mundo entero se hubiera derrumbado sobre mí. Aquel sonido no era solo el anuncio de una nueva vida, era la sentencia de la mía, era la prueba viva de mi pecado, de mi debilidad, de un amor que nunca debió haber nacido. Miré el rostro arrugado, los ojos que, aun cerrados, yo ya sabía que tendrían el mismo color miel de los ojos de él, y allí, en el suelo de mi cocina, con el olor a sangre y tierra mojada en el aire, hice un pacto con Dios y con el diablo. Nadie jamás lo sabría. Aquella niña sería mi hija, sí, pero la historia de su origen moriría conmigo. Poco sabía yo que los secretos, como semillas enterradas en mal suelo, siempre encuentran una forma de brotar, aunque tarden décadas en romper la superficie. Y la verdad, cuando finalmente sale a la luz, arranca todo de raíz. Es una historia larga y llena de curvas, como las carreteras sinuosas que suben las montañas que rodean nuestra ciudad. Historias como la mía rara vez se cuentan en voz alta. Viven en los susurros, en las plegarias no atendidas, en los rincones oscuros del alma. Pero algunas historias necesitan ser contadas, necesitan encontrar la luz, aunque solo sea para recordarnos que todos estamos hechos de barro y estrellas, de errores y de una terca voluntad de amar. Así como las historias que compartimos aquí en este canal, que buscan desvelar los misterios del corazón humano. Si tienes aprecio por una vida despojada de sus secretos, por una verdad desnuda y cruda, quizás quieras suscribirte y acompañarnos en este viaje. Ahora, déjenme volver al principio. Déjenme contar cómo una viuda solitaria, una partera respetada, se perdió en la mirada del hombre que llamaba a su hija mi amor. Mi nombre es Rosa María Ávila, pero desde que tengo uso de razón, soy doña Rosita para todos en San Miguel. Antes de aquella madrugada en la cocina, mi vida era un tapiz tejido con los hilos de la rutina, del honor y de una soledad resignada. Tenía 58 años en 1993, una edad en la que las mujeres de mi época ya eran abuelas dedicadas, con las manos oliendo a cilantro y las tardes llenas del ruido de los nietos corriendo por el patio. Yo no. Yo era viuda desde hacía casi 20 años. Mi marido, Alberto, un hombre de risa fácil y promesas vacías, se marchó a la Ciudad de México detrás de una cantante de bar y nunca más volvió. Me dejó con 2 hijas que criar, Lucía, la mayor, seria y responsable como yo, y Teresa, la menor, soñadora y con un corazón que desbordaba una ingenuidad casi peligrosa. Crié a mis hijas con el sudor de mi trabajo. Mi casa, una construcción sencilla de adobe con un jardín de bugambillas moradas que se empeñaban en trepar por las paredes, era también mi consultorio. Las mujeres venían a mí, con sus vientres redondos y sus miedos, y yo las recibía con tés de manzanilla y manos firmes. Yo era la partera, la guardiana de los nacimientos. Mis manos fueron las primeras en tocar cientos de vidas. Había un respeto en torno a mi nombre, un aura de sabiduría y decencia que yo misma construí, ladrillo a ladrillo, a lo largo de los años. Mi rutina era un ritual. Me despertaba antes del sol, alimentaba a las gallinas, cuidaba mi jardín, y luego me sentaba en el porche con una taza de café de olla
escuchando las noticias en la radio vieja que había sido de mi padre. Las tardes eran para las visitas, para las mujeres embarazadas que necesitaban consejos, o para las nuevas madres que luchaban con la lactancia. Por la noche, la casa se sumergía en un silencio profundo, roto solo por el grillar de los insectos y las melodías melancólicas de Javier Solís que me gustaba escuchar. Era una vida de paz, pero una paz hueca. La soledad, después de tantos años, se había convertido en una compañera constante. No me quejaba. Creía que mi tiempo para el amor y la pasión había pasado junto con la juventud. Yo era una madre, una abuela en potencia, una servidora de la comunidad. Mi cuerpo, pensaba, era solo un envoltorio para mi función. Ya no me acordaba de lo que era ser mirada como mujer, de lo que era sentir un escalofrío en la nuca por un toque inesperado o una palabra dicha al oído. Lucía, mi hija mayor, se había casado con un buen hombre, un albañil llamado Mateo, y vivía al otro lado de la ciudad. Eran trabajadores, honestos, y ya me habían dado un nieto, el pequeño Carlos. Eran la personificación de la vida que yo siempre quise para mis hijas. Sencilla, estable y sin sobresaltos. Teresa, sin embargo, era diferente. Tenía el alma de un pájaro, siempre buscando cielos más amplios. Trabajaba como recepcionista en uno de los pequeños hoteles para turistas que empezaban a surgir en San Miguel. Fue allí donde lo conoció. Un día, llegó a casa con los ojos brillando de una manera que yo no veía desde que era niña. Su sonrisa era tan grande que apenas cabía en su rostro delicado. «Mamá», dijo ella, con la voz embargada de emoción, «conocí a un hombre. Es de la capital, un arquitecto. Y él es diferente a todos. Su nombre era Adrián. Y su llegada a nuestras vidas fue como una piedra arrojada a un lago en calma. Al principio, las ondulaciones fueron pequeñas, casi imperceptibles, pero yo no sabía, y ni podría imaginar, que aquella piedra generaría un maremoto que arrastraría todo lo que yo conocía, todo lo que yo era, hacia el fondo del océano. La tormenta se estaba formando en el horizonte, y yo, ciega por la monotonía de mis días, no vi las señales. Adrián Velasco no era el tipo de hombre que se veía con frecuencia en San Miguel de Allende, no en nuestra parte de la ciudad al menos, donde los hombres tenían las manos callosas por el trabajo y la piel quemada por el sol. Él era alto, con hombros anchos que llenaban bien las camisas de lino que le gustaba usar. Su cabello era oscuro y un poco largo, cayendo sobre la frente de una manera que parecía estudiada, pero natural, y tenía los ojos. Sus ojos eran de un tono miel claro, que parecían cambiar de color dependiendo de la luz, y cargaban una intensidad que me incomodaba. Era una mirada que no solo veía, sino que parecía desvelar. Teresa lo trajo a cenar un sábado por la noche. Yo había preparado mole poblano, su plato favorito. Estaba nerviosa, como cualquier madre lo estaría al conocer al pretendiente de su hija. Cuando él entró en mi modesta sala de estar, el espacio pareció encogerse. Traía consigo el olor de la gran ciudad, un aroma sutil de colonia cara y de un mundo que no era el mío. Doña Rosita, es un honor conocerla finalmente. Teresa habla de usted con una admiración inmensa, dijo él, extendiendo la mano. Su voz era grave y suave, pulida. Estreché su mano. Era suave, diferente a las manos ásperas a las que estaba acostumbrada. Bienvenido a nuestra casa, Adrián. Por favor, siéntate. Durante la cena, habló sobre su trabajo, sobre los edificios que diseñaba en la Ciudad de México, sobre sus viajes. Hablaba con una pasión que era contagiosa. Teresa lo miraba con una adoración que me partía el corazón, pues veía en ella la misma entrega ciega que yo un día tuve por Alberto. Pero Adrián parecía diferente. Era atento. Hacía preguntas sobre mi trabajo como partera. Escuchaba mis historias con un interés genuino, algo que los hombres rara vez hacían. Debe ser una responsabilidad increíble, doña Rosita, traer vidas al mundo, comentó él, fijando aquellos ojos de miel en mí. Es casi un acto divino. Sentí que mi rostro se calentaba. Es un trabajo, nada más. Un don que Dios me dio, respondí, bajando la mirada a mi plato. Él sonrió, una sonrisa leve que tiraba de la comisura de sus labios. Usted es muy modesta. Aquella noche, mientras lavaba los platos y oía las risas de los dos en el porche, un sentimiento extraño se instaló en mí. Era una mezcla de felicidad por Teresa y una inquietud que no podía nombrar. Adrián era educado, encantador, demasiado perfecto. Había algo en él, una confianza tranquila, que era a la vez atractiva y alarmante.
Se casaron 6 meses después, en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Miguel Arcángel. Teresa estaba radiante en su vestido blanco, y Adrián, a su lado, parecía el príncipe de un cuento de hadas. Él decidió mudarse a San Miguel, diciendo que estaba cansado del ajetreo de la capital y que podía gestionar sus proyectos a distancia. Compraron una pequeña casa a unas calles de la mía. Al principio, yo estaba aliviada. Tendría a mi hija cerca. Adrián se convirtió en una presencia constante en mi vida. Venía a visitarme, a veces con Teresa, a veces solo, trayendo pan dulce de la panadería, o simplemente para conversar. Le gustaba sentarse en mi jardín, entre las bugambillas, y oírme hablar sobre las hierbas que cultivaba. «Usted es una mujer de mucha sabiduría», me dijo una tarde, mientras le mostraba cómo hacer un té para los cólicos de bebé. Me reí, sin gracia. «Son solo conocimientos antiguos, pasados de madre a hija». «No», insistió él con la mirada seria. «Es más que eso. Usted tiene una fuerza que nunca he visto. Fue la primera vez que alguien me veía de esa forma. No como la viuda de Alberto, no como la madre de Lucía y Teresa, no como la partera de la comunidad, sino como una mujer con fuerza». Y aquella simple observación, dicha con tanta sinceridad, fue la primera grieta en la muralla que había construido alrededor de mi corazón. Una grieta pequeña, casi invisible, pero por donde la luz peligrosa de un sentimiento olvidado comenzaba a infiltrarse. El tiempo, cuando estamos distraídos, teje sus telas en silencio. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La presencia de Adrián en mi casa dejó de ser una novedad para convertirse en parte de la rutina. Tenía una forma de hacerse necesario, sin ser invasivo. Empezó con pequeñas cosas. Un día, el pestillo de mi portón se rompió. Yo ya estaba acostumbrada a atarlo con un trozo de alambre, pero Adrián apareció con una caja de herramientas, y en menos de una hora, el portón estaba firme y nuevo, abriendo y cerrando con un suave clic. «Listo, doña Rosita. Ahora está seguro», dijo él, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «No tenías que molestarte, hijo», le agradecí, ofreciéndole un vaso de agua de Jamaica. Él sonrió. «No es ninguna molestia. Me gusta arreglar cosas». Y entonces me miró de una manera que hizo que mi corazón tropezara. Es satisfactorio ver algo que estaba roto volver a funcionar. En otra ocasión, mi vieja radio dejó de funcionar. Era mi única compañía en las noches solitarias. Me quedé desolada. Intenté mover los botones. Golpeé suavemente la caja de madera, pero nada. Al día siguiente, apareció Adrián. Teresa se lo había comentado. Pasó la tarde entera inclinado sobre el aparato, con piezas minúsculas esparcidas sobre un paño en la mesa de la cocina. Yo lo observaba desde lejos, fascinada por la paciencia y la delicadeza de sus dedos. Al final del día, la voz aterciopelada de un cantante de boleros llenó la casa de nuevo. ¿Cómo lo conseguiste?», pregunté maravillada. «Era solo un cable suelto», respondió él, guardando sus herramientas. «A veces, la conexión se pierde. Solo necesita a alguien que sepa dónde reconectar». Sus palabras siempre parecían tener un doble sentido, o quizás era yo quien las interpretaba así. Cada gesto suyo, por simple que fuera, parecía cargado de un significado oculto. Me traía periódicos de la capital, sabiendo que me gustaba mantenerme informada. Notaba cuando cambiaba una maceta de lugar en el jardín. Elogiaba mi comida con un entusiasmo que iba más allá de la mera educación. Teresa veía todo esto con la más pura inocencia. «Adrián la adora, mamá. Dice que usted es la mujer más interesante que ha conocido». Yo sonreía, pero por dentro se libraba una guerra. Una parte de mí, la parte sensata, la madre, la viuda honrada, gritaba que aquello era peligroso, que debía imponer una distancia, tratarlo solo como el marido de mi hija. Pero la otra parte, la mujer que había permanecido dormida durante 2 décadas, se deleitaba con aquella atención. Era como una planta seca recibiendo gotas de lluvia. Me sentía vista, apreciada. La línea entre el cariño de un yerno y la atención de un hombre comenzó a volverse borrosa. Me encontraba pensando en qué ponerme cuando sabía que él vendría. Empecé a usar un poco de agua de colonia, a recogerme el pelo canoso con más cuidado. Eran cambios sutiles, que nadie notaría, pero yo los notaba, y me odiaba por ello. La culpa era un sabor amargo en la boca. Amaba a mi hija más que a nada en el mundo. Su felicidad era mi prioridad. Pero el corazón humano es un traidor. No obedece a la razón ni a los lazos de sangre. Simplemente siente. Y el mío
Contra toda lógica y decencia, comenzaba a sentir algo por Adrián, algo que me asustaba más que la soledad, más que la vejez, más que la propia muerte. Era un sentimiento que, yo sabía, solo podía llevar a la ruina. Hay conversaciones que ocurren sin que se pronuncie una sola palabra. Se dan en las miradas que se prolongan un segundo más de lo necesario, en los roces accidentales que electrizan la piel, en el silencio compartido que se vuelve más elocuente que cualquier declaración. Entre Adrián y yo, este lenguaje silencioso se convirtió en nuestro dialecto secreto. Comenzó de forma sutil. Estábamos en la cocina, y me estiré para alcanzar un tarro de azúcar en el estante más alto. Él se levantó de su silla, se acercó por detrás de mí, y en lugar de simplemente tomar el tarro, puso su mano sobre la mía, que ya estaba en el objeto. «Deje que la ayude, Rosita». Su voz fue un susurro cerca de mi oído, el calor de su cuerpo en mi espalda, el roce de su mano en la mía. Duró solo un instante, pero fue suficiente para dejarme sin aliento. Me aparté bruscamente, con el corazón martilleando en el pecho. «Gracias», murmuré, sin poder mirarlo a los ojos. Él no dijo nada. Solo puso el tarro de azúcar en la mesa y volvió a sentarse, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Se había cruzado una barrera invisible. Los incidentes se repetían. Un día, estaba cosiéndole un dobladillo en el pantalón a petición de Teresa. Él estaba de pie, frente a mí, mientras yo me arrodillaba para medir el largo. Cuando terminé, levanté la cabeza y nuestras miradas se encontraron. Él no estaba mirando el pantalón, sino a mí. Había una pregunta en sus ojos, una vulnerabilidad que me desarmó. Nos quedamos así, suspendidos en el tiempo, hasta que el sonido de la voz de Teresa llamándonos desde el patio rompió el hechizo. Empecé a luchar contra mí misma con una ferocidad desesperada. Comencé a ir a misa todos los días, no solo los domingos. Me arrodillaba en el banco de madera fría de la iglesia y le pedía a Dios que arrancara aquel sentimiento de mi pecho. Rezaba el rosario hasta que me dolían los dedos, implorando a la Virgen de Guadalupe que me protegiera de mí misma. Dios mío, perdóname por estos pensamientos impuros. Soy una mala madre, una mala mujer. Susurraba en el confesionario, sin valor para nombrar mi pecado. Empecé a evitar quedarme a solas con él. Cuando venía a visitarme, inventaba excusas. Decía que tenía que hacer una visita, que no me sentía bien, pero él parecía entender mi táctica y, en cierto modo, la respetaba. Sin embargo, su ausencia era tan perturbadora como su presencia. La casa parecía más vacía, más silenciosa. Me sorprendía a mí misma esperando el sonido de sus pasos en el porche, y me odiaba por ello. Una tarde, Teresa vino a verme, preocupada. «Mamá, ¿está usted bien? Parece tan distante últimamente». Adrián también lo ha notado. Preguntó si hizo algo que la ofendiera. El cuchillo de la culpa se clavó aún más hondo. Estaba causando problemas en el matrimonio de mi hija por una fantasía vergonzosa. «No es nada, hija mía. Son solo los achaques de la edad». Mentí, forzando una sonrisa. «Dile que todo está bien». Pero no estaba todo bien. Estaba en un campo de batalla, y el enemigo era mi propio corazón. Sabía que tenía que parar, que tenía que sofocar aquella llama antes de que se convirtiera en un incendio. Pero la verdad, la terrible e inconfesable verdad, era que una parte de mí no quería que se apagara. Aquella llama, por peligrosa que fuera, me hacía sentir viva de una forma que no sentía desde hacía décadas. Y esa sensación era una adicción, una droga de la que ya no sabía si quería o si podía librarme. San Miguel de Allende tiene un cielo dramático. Las tardes de verano suelen terminar con nubes oscuras que se acumulan rápidamente sobre las montañas, trayendo lluvias torrenciales que lavan las calles de adoquines y llenan el aire con el olor a tierra mojada. Fue en una de esas tardes cuando sucedió lo inevitable. Teresa había viajado a la ciudad vecina de Guanajuato para visitar a una prima enferma. Se quedaría fuera 2 días. Adrián la había llevado a la estación de autobuses y, de regreso, pasó por mi casa para traerme unas frutas que había comprado en el mercado. Le mandó un beso y dijo que no se preocupara, dijo él, colocando una cesta de mangos y guayabas en mi mesa. El cielo ya se estaba oscureciendo, adquiriendo un tono de plomo. «Parece que viene una lluvia fuerte», comenté, mirando por la ventana. «Es mejor que te vayas a casa antes de que empiece». «Ya me iré. Solo quería asegurarme de que usted estaba bien», respondió él, y su mirada se demoró en la mía. En el instante en que dijo eso, el primer trueno retumbó, sacudiendo las ventanas, y entonces la lluvia se desplomó. No era una lluvia común, era un diluvio. El agua caía en cortinas,
transformando la calle en un río de lodo en cuestión de minutos. La luz eléctrica parpadeó y se fue, sumiendo la casa en la penumbra del atardecer. «Creo que no iré a ninguna parte por ahora», dijo Adrián, con una media sonrisa. Encendí unos quinqué y velas, y la pequeña sala se llenó de una luz cálida y temblorosa. Nos sentamos a la mesa de la cocina, en silencio, escuchando la furia de la tormenta afuera. El sonido de la lluvia era tan fuerte que parecía aislarnos del resto del mundo. Estábamos en nuestra propia isla, protegidos por la fragilidad de aquellas paredes de adobe. «Lo siento, Rosita», dijo él de repente, su voz baja y seria. «¿Por qué?», pregunté confundida. «Por hacerle las cosas difíciles. Sé que me ha estado evitando. Lo entiendo, pero no puedo evitarlo». Miró sus propias manos, extendidas sobre la mesa. «Desde que la conocí, hay algo en usted, una fuerza, una tristeza, una belleza. No sé cómo explicarlo. Es como si la conociera de otra vida». Mi corazón se detuvo. Las palabras que tanto temía oír estaban siendo dichas, y para mi horror, en lugar de repulsión, sentí una oleada de alivio. «Adrián, por favor, no digas esas cosas. Eres el marido de mi hija». Mi voz era un hilo, débil y temblorosa. «Lo sé, y la amo. Teresa es la persona más dulce y pura que he conocido», dijo, y le creí. «Pero lo que siento por ella es... tranquilo, es un amor sereno. Con usted es diferente. Es como esta tormenta, aterrador y... vivo». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la lluvia que azotaba el cristal. Lo observé, la silueta oscura contra la luz grisácea de fuera. Todo mi cuerpo temblaba. La razón me decía que lo echara, que le gritara, que le arrojara a la cara la traición que estaba proponiendo. Pero no hice nada de eso. Cuando él se giró y caminó en mi dirección, permanecí sentada, paralizada. Se detuvo frente a mí y con una delicadeza infinita tocó mi rostro. Sus dedos trazaron la línea de mi mandíbula, las arrugas alrededor de mis ojos. Nadie me había tocado de esa manera en una eternidad. «Rosita», susurró mi nombre, y era una plegaria y una maldición. Cerré los ojos. La batalla dentro de mí terminó. La mujer solitaria, hambrienta de afecto, venció. Cuando él se inclinó y sus labios rozaron los míos, no lo aparté. Le correspondí. El beso fue vacilante al principio, luego se profundizó, cargado de meses de palabras no dichas, de deseos reprimidos. Era un beso de desesperación, de rendición. Afuera, la tormenta rugía, como si la propia naturaleza estuviera dando voz a la turbulencia en nuestras almas. Y aquella noche, en aquella casa oscura y aislada del mundo, me entregué. Cometí el mayor error y el acto más humano de mi vida. Traicioné a mi hija, mi honor, todo en lo que creía, y lo hice con los brazos abiertos, con el corazón roto y, al mismo tiempo, peligrosamente entero. La mañana siguiente amaneció clara y límpida. La tormenta había pasado, dejando atrás un aire fresco y un sol brillante que parecía burlarse de la oscuridad que se había instalado en mi alma. Adrián se fue antes del amanecer, con un beso robado en el umbral de la puerta y una mirada que mezclaba pasión y culpa. «Te llamaré», susurró, antes de desaparecer en la calle aún mojada. Me quedé sola con el silencio y su olor todavía en mis sábanas. La realidad de lo que había hecho me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Miré mi reflejo en el espejo del baño, el rostro de una mujer de 58 años, con arrugas que contaban la historia de una vida de trabajo y sacrificio. Y ahora, una nueva historia, una historia de vergüenza, se estaba grabando en cada línea de mi piel. Cuando Teresa volvió de Guanajuato, apenas podía mirarla a los ojos. Me abrazó, radiante e inocente, y cada caricia suya era como una brasa en mi piel. «Te extrañé tanto, mamá, y a Adrián también. Me dijo que pasó parte de la tormenta aquí contigo. Me alegro de que no te quedaras sola». Cada palabra suya era una puñalada. Yo sonreía, asentía, pero por dentro me estaba desintegrando. Así comenzó mi doble vida. Por fuera, era la misma doña Rosita de siempre, la partera atenta, la madre amorosa, pero por dentro vivía en un estado constante de miedo y ansiedad. Adrián y yo empezamos a encontrarnos en secreto. Eran encuentros rápidos, robados, llenos de una urgencia desesperada. A veces, él venía a mi casa con el pretexto de arreglar algo. Otras veces, nos encontrábamos en una capilla abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar donde nadie pensaría en buscarnos. Nuestros encuentros eran una mezcla agridulce de pasión y tristeza. En sus brazos me sentía deseada, viva, pero en cuanto nos separábamos,
La culpa volvía, aplastante. Me sentía sucia, una traidora. Cada risa de Teresa, cada gesto de cariño de ella hacia su marido, era un recordatorio constante de mi falsedad. Me convertí en una actriz hábil. Aprendí a controlar la expresión de mi rostro, el tono de mi voz. Aprendí a mentir con los ojos. Cuando los tres estábamos juntos, trataba a Adrián con una formalidad estudiada, un distanciamiento que, esperaba, parecería respeto de suegra. Teresa, en su pureza, no se daba cuenta de nada. Para ella, éramos solo una familia feliz. Adrián también parecía sufrir. Veía en sus ojos la misma angustia que sentía yo. A veces, durante la cena, lo sorprendía mirándome desde el otro lado de la mesa, y en su mirada había una petición de disculpas, una desesperación silenciosa. Éramos dos prisioneros de un sentimiento que no pedimos, pero que tampoco tuvimos la fuerza para rechazar. «Esto está mal, Adrián», le dije una tarde, cuando nos encontramos cerca del río. «No podemos seguir». «Lo sé», respondió con la voz ronca. «Pero, ¿cómo paramos? ¿Cómo puedo dejar de sentir esto, Rosita? Dime cómo, y lo haré». No tenía la respuesta. Yo tampoco sabía cómo parar. Era como estar ahogándose. Uno se debate, lucha por el aire, pero la corriente es más fuerte y sigue arrastrándote hacia el fondo. Los meses pasaron en este tormento. Adelgacé. Ojeras oscuras se formaron bajo mis ojos. La gente del barrio empezó a comentar. «Doña Rosita parece cansada», decían. «La edad debe estarle pesando». Dejaba que creyeran eso. Era más fácil que admitir que me estaba consumiendo por dentro, quemada viva por el fuego de la culpa y de un amor prohibido. Rezaba todas las noches, ya no pidiendo perdón, sino pidiendo una salida, cualquier salida. Poco sabía yo que la salida que el destino me reservaba sería infinitamente más complicada y dolorosa que la prisión en la que me encontraba. La primera vez que sucedió, estaba en medio del parto de una joven llamada Elena. Era un parto difícil. El bebé estaba en una mala posición. El aire en la pequeña habitación estaba cargado con el olor a sudor y hierbas hervidas. De repente, una oleada de náuseas subió por mi garganta, tan fuerte e inesperada que tuve que apoyarme en la pared para no caer. Mi visión se oscureció por un instante. «Doña Rosita, ¿está usted bien?», preguntó la madre de Elena, con la voz llena de preocupación. Forcé una sonrisa, tragando saliva. «Estoy bien, querida. Es solo el calor. Tráeme un vaso de agua, por favor». Descarté el incidente. Estrés, cansancio. No había dormido bien en meses, pero entonces sucedió de nuevo. Una semana después, el olor del café fuerte que amaba me revolvió el estómago. Y después vino el mareo por la mañana, y el cansancio, un cansancio profundo, que se instalaba en mis huesos y no me dejaba, sin importar cuánto descansara. Como partera, conocía las señales, las había visto en cientos de mujeres, pero en mí, imposible. Tenía 58 años. Mi ciclo menstrual siempre había sido irregular en los últimos tiempos, algo que había atribuido a la menopausia que se acercaba. Era demasiado vieja. El cuerpo de una mujer a mi edad ya no era un jardín fértil, sino una tierra que ya había dado sus frutos y ahora reposaba. La negación fue mi primera defensa. Me aferré a ella como un náufrago se aferra a un trozo de madera. «Es el hígado», me decía a mí misma, o tal vez la presión alta. Creé un catálogo de enfermedades plausibles para explicar lo que estaba sucediendo con mi cuerpo, pero mi cuerpo, que conocía tan bien, comenzó a traicionarme. Mis senos se volvieron sensibles, una aversión a ciertos olores se instaló, y lo más aterrador de todo, el sangrado mensual, que venía fallando, se detuvo por completo. El miedo era una criatura viva dentro de mí, con garras frías que se clavaban en mi pecho durante las largas noches de insomnio. Pasaba horas frente al espejo, analizando mi cuerpo, buscando cualquier cambio. Mi vientre, que había llevado a mis 2 hijas, todavía parecía el mismo, pero sentía una tensión sutil, una plenitud que no estaba allí antes. La ironía era cruel. Yo, que aconsejaba a las jóvenes no ignorar las señales de sus cuerpos, estaba haciendo exactamente eso. Yo, que enseñaba sobre la maravilla de la creación, estaba aterrorizada con la posibilidad de una vida creciendo dentro de mí, porque esa vida no sería una bendición, sería la materialización de mi pecado, la prueba irrefutable de mi vergüenza. El momento de la verdad llegó en una mañana lluviosa. Estaba sola en casa. Con las manos temblorosas, me acosté en mi propia cama, la misma cama donde examinaba a mis pacientes. Respiré hondo, y con la pericia de décadas de práctica,
Puse mis manos sobre mi bajo vientre. Palpé suavemente, con los ojos cerrados, concentrándome solo en el tacto. Y entonces lo sentí. Un endurecimiento sutil, pero inconfundible. El útero, ligeramente agrandado, con la forma de una pequeña pera. Era la señal que enseñaba a mis aprendices a buscar. La señal que confirmaba un embarazo de aproximadamente 2 meses. Un sollozo escapó de mis labios. Un sonido que parecía venir de otra persona. Era un sonido de pura desesperación. Ya no había forma de negarlo. A los 58 años de edad, viuda desde hacía 20, yo, Rosa María Ávila, estaba embarazada. Y el padre era el marido de mi hija. El suelo no se abrió bajo mis pies, pero pareció que el mundo entero, con todo su peso y su juicio, se había derrumbado sobre mí, sepultándome bajo una avalancha de vergüenza y pavor. La certeza del embarazo no trajo claridad, solo un pánico helado. Durante días, vagué por mi casa como un fantasma, incapaz de comer, incapaz de pensar con claridad. Cada escenario que mi mente creaba era más catastrófico que el anterior. ¿Contar la verdad? Sería la destrucción de Teresa, el fin de mi familia, mi ostracismo eterno. La comunidad que me respetaba me apedrearía con sus miradas y susurros. Mi nombre, que había construido con tanto esfuerzo, se convertiría en sinónimo de escándalo y pecado. ¿Huir? ¿A dónde? No tenía dinero, no tenía a dónde ir. ¿Y cómo explicaría mi desaparición? Pensamientos sombríos, pensamientos que nunca imaginé que tendría, cruzaron mi mente. Pensamientos sobre hierbas, sobre remedios antiguos que podían interrumpir, pero la imagen de mis propias manos, las manos que traían la vida al mundo, cometiendo un acto de muerte, era más de lo que podía soportar. Yo era una partera. Mi esencia era proteger la vida, sin importar cuán inconveniente o vergonzosa fuera su origen. Necesitaba decírselo a Adrián. Tenía derecho a saber. Él era parte de esto, tanto como yo. Quedé de encontrarme con él en la vieja capilla abandonada. El lugar, con sus santos de yeso desconchados, y el olor a polvo e incienso antiguo, parecía apropiado para la confesión de un pecado. Él llegó primero. Estaba de pie cerca del altar en ruinas, la luz del sol polvorienta entrando por un agujero en el techo e iluminándolo. Cuando entré, se giró, con una sonrisa ansiosa en los labios, que murió en cuanto vio la expresión de mi rostro. «Rosita, ¿qué pasó? Estás pálida». No pude andarme con rodeos. Las palabras salieron secas, sin emoción, como si estuviera dando un diagnóstico a una paciente. «Estoy embarazada, Adrián». El silencio que siguió fue absoluto. El aire se volvió pesado, inmóvil. Vi el color desaparecer de su rostro. Dio un paso atrás, como si hubiera sido golpeado físicamente, y se apoyó en uno de los bancos de madera carcomida. Se pasó la mano por el pelo, repetidamente, un gesto de pura desesperación. «No, no puede ser», susurró. «¿Cómo? Nosotros tuvimos cuidado». «El cuidado no es garantía, Adrián. Tú lo sabes, yo lo sé». Mi voz era fría, distante. Era la única manera de no derrumbarme. Me miró, y por primera vez vi miedo en sus ojos. No era el miedo de un hombre enamorado, sino el miedo de un niño que ha sido sorprendido haciendo algo malo. ¿Qué vamos a hacer?», preguntó, con la voz casi inaudible. «Teresa, Dios mío, Teresa». «No lo sé», admití, y la frialdad finalmente se rompió. Las lágrimas que había contenido durante días comenzaron a correr por mi rostro. «No sé qué hacer. He pensado en todo, en huir, en acabar con esto, pero no puedo». Se acercó a mí, pero no me tocó. Parecía tener miedo de acercarse. «No, claro que no. No puedes hacer eso». Miró mi vientre, a un plano, como si pudiera ver la catástrofe que se formaba allí. «Tenemos que pensar. Tiene que haber una solución». Pasamos horas en aquella capilla, mientras la tarde moría afuera. Discutimos todas las opciones, cada una más imposible que la otra. La verdad era veneno. Una mentira parecía la única salida. Pero ¿qué mentira sería lo suficientemente grande como para cubrir un embarazo, un bebé? Fue él quien tuvo la idea. Una idea tan audaz, tan terrible en su simplicidad, que al principio me pareció una locura. «Nadie tiene que saber que el hijo es tuyo», dijo, mirando fijamente al suelo. «Usted es doña Rosita. La gente confía en usted. Puede decir que encontró al bebé, que una joven desesperada lo abandonó en su puerta, que usted, con su buen corazón, decidió criarlo». Lo miré, conmocionada. La idea era monstruosa. ¿Vivir el resto de mi vida con mi propio hijo fingiendo que era un extraño? Ver a mi hija, Teresa,
jugar con su propio hermano o hermana, sin saber nunca la verdad. Ver a Adrián, el padre, tratar a su hijo como a un sobrino adoptivo. Eso es una locura, Adrián. No podemos hacer eso. Es la única manera, insistió, ahora sujetándome por los hombros. Su agarre era desesperado. Es esto o lo destruimos todo. Destruimos a Teresa. Piense en ella, Rosita. No sobreviviría a esta verdad. La mataría. Tenía razón. La felicidad de Teresa era lo único que importaba. La imagen de su rostro devastado, de su corazón roto, fue lo que selló mi destino. Haría cualquier cosa para protegerla, incluso si eso significaba vivir la mayor de las mentiras. Está bien, susurré, sintiéndome vacía por dentro. Lo haremos a tu manera. En ese momento, en la penumbra de la capilla abandonada, hicimos nuestro pacto, un pacto de silencio, sellado no con un beso, sino con el miedo compartido. Decidimos que me alejaría de la vida pública, inventaría una enfermedad, y cuando la criatura naciera, contaríamos la historia que él había creado. Nuestros encuentros secretos terminarían allí. El romance, la pasión, todo sería enterrado. Todo, excepto la consecuencia viva que crecía dentro de mí. Salí de aquella capilla sintiéndome más vieja, más cansada, como si hubiera envejecido décadas en pocas horas. La partera en mí sabía cómo esconder un embarazo. La mujer en mí no sabía cómo escondería un corazón roto. Una vez que el pacto fue sellado, una extraña calma se apoderó de mí. Era la calma de lo inevitable, la resignación de quien sabe que el camino por delante es de sufrimiento, pero al menos es un camino. Ya no había espacio para la indecisión, solo existía el plan. La primera parte era crear mi enfermedad. Necesitaba algo creíble, algo que justificara mi aislamiento, el aumento de peso y el uso de ropa ancha, algo que generara lástima, no sospecha. Pensé en las quejas de mis pacientes mayores, problemas de hígado, retención de líquidos, una hinchazón de la edad, como la gente solía decir. Era vago, pero plausible. Empecé a quejarme de cansancio y dolores de espalda a las vecinas que encontraba en la tienda. Rechacé invitaciones a las fiestas de la iglesia, diciendo que no me sentía bien. Cuando Teresa venía a visitarme, me acostaba en el sofá, con un paño húmedo en la frente. «Mamá, necesita ir a un médico en la ciudad», decía ella con los ojos llenos de preocupación. «No, hija mía, son cosas de viejos. Un té de boldo lo resuelve. No quiero molestar a los médicos con mis tonterías». Necesitaba parecer enferma, pero no tan enferma como para que ella insistiera en llevarme a un hospital, donde mi mentira sería descubierta en un instante. Era una línea fina y peligrosa sobre la que equilibrarse. Adrián, fiel a su parte del pacto, comenzó a distanciarse. Sus visitas se hicieron más raras y siempre en compañía de Teresa. Era educado, distante, el yerno perfecto. El cambio fue tan sutil que Teresa no lo notó, pero para mí, cada gesto formal, cada palabra cuidadosamente elegida, era un recordatorio del abismo que ahora nos separaba. La pasión que nos había unido se había transformado en una complicidad aterrorizada. La segunda parte del plan era construir mi muralla. Mi casa, que siempre había sido un lugar de puertas abiertas, comenzó a cerrarse. Dejé de atender partos. La excusa era mi enfermedad. «Ya no tengo la fuerza de antes», decía a las mujeres que me buscaban. «Me tiemblan las manos». Eso me partió el corazón. Ser partera era quien yo era. Era mi identidad, mi propósito. Abdicar de ello fue como cortar una parte de mí, pero era necesario. No podía arriesgarme a que otra partera experimentada o un médico me examinara. Mi casa se convirtió en mi prisión y mi santuario. Las bugambillas en la pared exterior parecían los alambres de espino de una cerca. Pasaba los días adentro, leyendo, cosiendo ropa ancha para mí y, en secreto, pequeñas piezas de ajuar para el bebé. Usaba telas neutras, colores que no delataran si era niño o niña. Cada pequeño zapatito de lana que tejía era una mezcla de amor y pavor. Amaba la vida que crecía en mí, pero temía el mundo en el que nacería. El mayor desafío era esconder el embarazo de Teresa. Venía a verme casi todos los días, trayendo comida, limpiando la casa, cuidándome. Su amor y su dedicación eran un tormento. Usaba vestidos anchos, chales sobre los hombros, y trataba de estar siempre sentada o acostada cuando ella estaba cerca. La hinchazón del vientre, que se volvía más evidente cada mes, la disimulaba con cojines en la espalda, quejándome de dolores en la columna. «Está tan hinchada, mamá», dijo un día, con la mano posada delicadamente en mi vientre.
Mi cuerpo entero se puso rígido. Ese problema en el hígado parece serio. Pasará, hija mía. Pasará, respondí, apartando su mano con gentileza. Vivir aquella mentira era agotador. Era un trabajo a tiempo completo, que exigía una vigilancia constante. Necesitaba recordar cada detalle de mi enfermedad inventada, cada síntoma. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, me sentaba en la oscuridad y hablaba con el bebé en mi vientre. Mi pequeño secreto, susurraba, con la mano en la barriga, sintiendo los primeros movimientos suaves. Perdóname. Perdóname por el mundo de mentiras en el que vas a nacer. Pero te juro que te amaré lo suficiente por todos. Te protegeré. Esos eran los únicos momentos de verdad en mis días. Eran en esos momentos que no era la pecadora, la mentirosa, sino solo una madre, sintiendo la conexión milagrosa con el hijo que llevaba. Y era esa conexión la que me daba fuerzas para seguir construyendo la muralla, ladrillo a ladrillo, sabiendo que, aunque me protegiera del mundo, también me aprisionaría para siempre. Los meses de embarazo se arrastraron con la lentitud de una procesión fúnebre. Cada día era una batalla ganada contra el descubrimiento, pero la guerra estaba lejos de terminar. El silencio se convirtió en mi compañero más íntimo, un silencio pesado, denso, que llenaba las habitaciones de mi casa y se instalaba en mi corazón. Mi vientre crecía bajo las capas de tela de mis vestidos. Era mi secreto más precioso y mi carga más pesada. Lo observaba en el espejo, la curva suave transformándose en un monte prominente. Era la prueba viva de que, incluso a mi edad, mi cuerpo todavía era capaz del milagro de la vida. Un milagro que me veía obligada a tratar como una enfermedad, una deformidad. Físicamente, el embarazo fue difícil. Las náuseas matutinas eran implacables, y las disfrazaba como efectos secundarios de los tés de hierbas que fingía tomar para mi hígado. El cansancio era profundo, pero lo usaba como parte de mi actuación. La gente del barrio, cuando me veía por la ventana, meneaba la cabeza con lástima. Pobre doña Rosita, la edad no perdona. Su compasión se basaba en una mentira, y eso me corroía por dentro. Me convertí en una experta en sombras. Vivía en las partes menos iluminadas de la casa. Evitaba la luz fuerte del sol, que podría revelar la verdad de mi silueta. Mi vida social, que ya era discreta, desapareció por completo. El portón de mi casa, que Adrián había arreglado, permanecía casi siempre cerrado. La ironía más cruel era que, como partera, tenía todo el conocimiento necesario para cuidarme. Sabía qué alimentos comer, qué tés eran seguros, cómo aliviar los dolores de espalda. Me convertí en mi propia paciente, mi propia cuidadora, en un exilio autoimpuesto. A veces, tomaba mis antiguos libros de obstetricia y los leía a la luz de las velas, como si estuviera estudiando un caso ajeno. Era una forma de distanciarme, de tratar mi propia condición con la objetividad de una profesional. Adrián y yo no nos hablábamos a solas. Cuando venía con Teresa, intercambiábamos miradas fugaces por encima de la cabeza de ella. Eran miradas cargadas de una complicidad silenciosa, de un miedo compartido. Una vez, me trajo un chal de lana gruesa, un regalo. Para que se abrigue, Rosita. Teresa me dijo que anda sintiendo frío. El chal era grande, perfecto para esconder aún más mi cuerpo. Fue el único mensaje que intercambiamos en meses. Un regalo práctico, pero que, para nosotros, significaba: lo sé, me acuerdo, estoy en esta mentira contigo. El mayor miedo era el movimiento del bebé. En los últimos meses, las patadas se hicieron fuertes, visibles a través de la tela del vestido si no tenía cuidado. Una tarde, Teresa estaba sentada a mi lado en el sofá, leyéndome una revista. El bebé se movió con fuerza, una sacudida que me hizo contener la respiración. ¿Qué fue, mamá? ¿Sintió un dolor?, preguntó alarmada. No, hija mía, son gases. Este problema en el hígado me causa muchos gases. Mentí, sintiendo mi cara arder de vergüenza. Ella aceptó la explicación sin cuestionar. Su inocencia era un escudo que me protegía, pero también un arma que me hería a cada instante. Conforme la fecha del parto se acercaba, la ansiedad se transformó en un terror palpable. Había preparado todo en secreto. Toallas limpias, tijeras esterilizadas, hilos para el cordón umbilical, todo escondido en un baúl viejo en el fondo de mi armario. Haría mi propio parto, sola. La idea era aterradora. Había asistido a cientos de partos, pero estar del otro lado, siendo la parturienta y la partera al mismo tiempo, era un desafío que no sabía si podría superar. En la última semana, apenas dormí.
Cualquier dolor, cualquier punzada, me ponía en alerta máxima. Oía el tic-tac del reloj en la pared, marcando los minutos que me acercaban al momento en que mi secreto vendría al mundo, llorando y exigiendo un lugar que no sabía cómo darle. No solo estaba esperando el nacimiento de un hijo, estaba esperando el inicio de mi sentencia perpetua. El dolor comenzó sutil, un cólico bajo en la espalda, en medio de una noche fría de octubre. Era un dolor familiar, el mismo que había enseñado a tantas mujeres a reconocer. Era el inicio. Mi cuerpo, fiel a su ritmo natural, se estaba preparando para dar a luz. Un pánico helado intentó dominarme, pero la partera dentro de mí tomó el control. La adrenalina agudizó mis sentidos. No había tiempo para el miedo. Había trabajo por hacer. Me levanté de la cama en silencio, moviéndome con cuidado para no hacer ruido, aunque no había nadie para oír. Encendí 2 quinqué, y la luz amarillenta y danzante llenó la casa de sombras. Llevé uno a la cocina y lo puse sobre la mesa. La cocina, con su suelo de baldosas fácil de limpiar, sería mi sala de parto. Herví agua en la estufa de leña. Esterilicé las tijeras y las pinzas, como siempre hacía. Preparé un montón de toallas limpias y suaves, que yo misma había lavado y guardado para ese momento. Cada acción era metódica, precisa, un ritual que mi cuerpo y mi mente conocían de memoria, pero la ausencia de una mano amiga, de una voz de consuelo, hacía que todo fuera surrealista y aterradoramente solitario. Las contracciones comenzaron a hacerse más fuertes, más regulares. Con cada oleada de dolor, me apoyaba en la mesa de la cocina, respirando hondo, controlando las ganas de gritar. No podía gritar. El sonido podría viajar por la noche silenciosa, alertar a un vecino insomne. Mis únicos sonidos eran gemidos ahogados y la respiración jadeante. Las horas se arrastraron. La madrugada avanzaba, y con ella, el dolor se intensificaba, convirtiéndose en una fuerza abrumadora que se apoderaba de todo mi ser. Entre contracciones, me sentaba en un banquito bajo, exhausta, el sudor corriendo por mi rostro y mezclándose con las lágrimas silenciosas. No lloraba de dolor, sino de soledad. Pensaba en todas las mujeres a las que había asistido, en cuyas manos había sostenido, diciendo: «No estás sola, estoy aquí contigo». Y ahora yo estaba completa, terriblemente sola. Llegó el momento en que supe que el bebé estaba llegando. La presión, la necesidad incontrolable de pujar. Me acosté en el suelo, sobre un montón de sábanas viejas, con las piernas apoyadas en 2 sillas. La posición era incómoda, difícil. Tenía que ser la paciente y la guía al mismo tiempo. «Vamos, hijo mío, vamos», le susurraba a mi propio vientre. «Ayuda a tu madre. Tenemos que hacer esto juntos». Con una mano, intentaba sentir el progreso, guiar la cabeza del bebé. Con la otra, me aferraba a la pata de la mesa, usándola como ancla. El dolor era cegador, una hoguera en mi cuerpo. Por un momento, pensé que no lo lograría, que moriría allí, en el suelo de mi cocina, con mi secreto naciendo y muriendo conmigo. Pero entonces, un instinto primordial, la fuerza de incontables generaciones de mujeres que dieron a luz antes que yo, tomó el control. Con un último grito, que ahogué con un paño entre los dientes, sentí el alivio, la cabeza, después los hombros, y entonces el pequeño cuerpo se deslizó hacia el mundo, hacia mis manos que lo esperaban. Era una niña, perfecta, pequeña, cubierta de vernix. La traje a mi pecho, exhausta, temblorosa, y entonces lloró. El sonido agudo y fuerte resonó en la cocina silenciosa. Era el sonido más aterrador y más hermoso que jamás había oído. El sonido de la vida, el sonido de mi sentencia. Con las manos aún temblorosas, corté y até el cordón umbilical. La limpié con una toalla tibia. Tenía un mechón de pelo oscuro y la piel morena como la mía, pero cuando abrió los ojos por un instante, bajo la luz vacilante del quinqué, lo vi. Eran los ojos de él, aquel tono inconfundible de miel. La envolví en una manta limpia y la sostuve cerca de mí. El mundo exterior, con sus reglas y sus juicios, no existía. En aquel momento, en el suelo de mi cocina, éramos solo nosotras dos, una madre y su hija, una pecadora y su milagro. Y mientras la acunaba, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el mío, supe que, a pesar de toda la vergüenza y todo el miedo, la amaba con una ferocidad que me asustó, y haría cualquier cosa, viviría cualquier mentira, para protegerla. El sol nació unas horas después, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja, indiferente al drama que se había desarrollado en mi pequeña casa. Estaba exhausta,
con el cuerpo dolorido, pero no había tiempo para descansar. La segunda parte del plan debía ejecutarse, y el tiempo era crucial. Después de limpiarme y recomponerme, me puse uno de mis vestidos anchos y me senté en la mecedora de la sala, con la pequeña en mis brazos. Dormía serenamente, ajena al torbellino que su llegada causaría. La observé durante un largo tiempo, memorizando cada rasgo de su rostro. Necesitaba prepararme para la actuación de mi vida. El primer paso fue llamar a mi vecina, doña Elvira, una señora mayor y la mayor chismosa de la calle. Toqué a su puerta poco después de las 7 de la mañana, con el rostro cuidadosamente arreglado para parecer conmocionada y exhausta. El bebé estaba envuelto en una manta vieja y raída, que había guardado para este propósito. Elvira, por el amor de Dios, ayúdeme, exclamé, con la voz temblorosa. Abrió la puerta, con los ojos desorbitados de sorpresa al verme. Rosita, ¿qué pasó? ¿Y qué es eso en tus brazos? La encontré, susurré, dejando que las lágrimas corrieran. En mi puerta había una cesta con ella dentro. Estaba llorando de frío. Alguien la abandonó. La historia salió de mi boca con una facilidad que me asustó. Cada palabra, cada gesto, había sido ensayado en mi mente durante meses. La reacción de Elvira fue exactamente la que esperaba. Conmoción, seguida de indignación y, finalmente, de lástima. Misericordia. ¿Qué clase de monstruo haría una cosa así? Pobrecita. Y tú, Rosita, qué susto debiste pasar. La noticia se extendió por el barrio como la pólvora. En menos de una hora, mi casa, que había estado cerrada durante tanto tiempo, estaba llena de vecinas curiosas y solidarias. Todas querían ver al bebé de la cesta. Contaba la historia repetidamente, añadiendo pequeños detalles para hacerla más creíble. Había una nota. Mentía, diciendo solo, cuídela, no puedo. La letra parecía de una chica muy joven. Las mujeres meneaban la cabeza, murmurando sobre la falta de moral de la juventud de hoy, y me miraban con una nueva admiración. Dios la puso en tu camino, Rosita. Él sabía que tú, con tu corazón de oro y tus manos de partera, sabrías qué hacer. La ironía era tan espesa que casi podía ahogarme en ella. Estaba siendo elogiada por mi virtud, cuando en realidad estaba ocultando el mayor pecado de mi vida. Entonces, llegaron Teresa y Adrián. Elvira los había llamado. Teresa entró corriendo, con el rostro pálido de preocupación. Cuando vio al bebé en mis brazos, se detuvo. «Mamá, ¿es verdad lo que me contó Elvira?» Asentí, con los ojos llorosos. «Sí, hija mía, un ángel abandonado». Teresa se acercó lentamente y miró el pequeño rostro dormido. Una sonrisa de pura ternura se abrió en sus labios. «Oh, mamá, es preciosa, tan pequeña». Me miró. «¿Qué va a hacer? ¿Qué más podría hacer? Me quedaré con ella. No puedo entregarla a un orfanato». Adrián estaba de pie cerca de la puerta, en silencio. Su rostro era una máscara inexpresiva, pero podía ver la tensión en sus hombros, la palidez bajo su bronceado. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En esa mirada vi un universo de miedo, alivio y una tristeza infinita. Estaba mirando a su propia hija por primera vez, como un extraño. «¿Estás segura, Rosita?», preguntó, su voz sonando distante. «Es una gran responsabilidad». «Lo sé», respondí, mirando a la niña en mis brazos. «Pero no estoy sola. Los tengo a ustedes». Teresa, con los ojos brillantes de lágrimas, tomó mi mano. «Claro que sí, mamá. Vamos a ayudar. Será como una sobrina para nosotros». Y así, la mentira fue plantada, regada con las lágrimas de compasión de una hija engañada y el silencio de un padre cobarde. Le di un nombre a mi hija, Isabela, un nombre que significaba consagrada a Dios. Quizás era una forma de pedir perdón, de intentar santificar un acto que nació del pecado. El mundo ahora conocía la historia del bebé abandonado y de la buena partera que la adoptó. Y yo, Rosa María Ávila, estaba condenada a vivir esa historia, a sostener esa mentira, hasta el fin de mis días, o eso pensaba. La llegada de Isabela reconfiguró la dinámica de nuestra familia de una forma que era al mismo tiempo natural y terriblemente artificial. Para el mundo, y para mi inocente Teresa, éramos una imagen de bondad. La abuela anciana que, aún enferma, había abierto su corazón y su casa a una niña abandonada, y la hija y el yerno devotos que la ayudaban en esa noble tarea. Teresa se enamoró de Isabela al instante. Venía todos los días, pasaba horas con la bebé en brazos, cantando canciones de cuna, cambiándole los pañales, dándole el baño. Su instinto maternal,
aún no realizado en su propio matrimonio, se derramó sobre la pequeña. «Mira, mamá», me sonrió, decía, con el rostro iluminado de alegría. «Tiene los ojos más expresivos que he visto». Cada palabra de afecto de ella era una bendición y una maldición para mí. Me alegraba ver el amor que unía a las dos hermanas que no sabían que eran hermanas. Pero la culpa me corroía. Le estaba robando a Teresa la verdad de su familia. Adrián, por su parte, era la personificación de la cautela. Era amable con Isabela, pero de una forma distante, casi formal. La tomaba en brazos cuando Teresa insistía, pero su cuerpo se ponía rígido, sus movimientos torpes. La miraba con una mezcla de fascinación y pavor, como si estuviera mirando a un fantasma. Recuerdo un día en que estábamos todos en mi patio. Teresa puso a Isabela, que ya tenía algunos meses, en los brazos de Adrián. «Sostén a tu sobrina, mi amor. Siente qué pesadita está». Adrián sostuvo a su hija. Isabela, por instinto, agarró el dedo de él con su manita minúscula. Vi los ojos de Adrián llenarse de lágrimas. Se giró rápidamente, disimulando. «Creo que me entró una basurita en el ojo», dijo, con la voz entrecortada. Teresa se rió. «¿Eres tan sentimental?» Pero yo lo sabía. En ese momento, él no era el tío, era el padre, sintiendo el toque de su hija por primera vez, y la imposibilidad de reconocer ese lazo, de reclamar ese amor, lo estaba destruyendo por dentro, así como la mentira me destruía a mí. Mi enfermedad, milagrosamente comenzó a mejorar tras la llegada de Isabela. La excusa era obvia. «Esta niña me ha dado un nuevo propósito, una nueva fuerza», decía a las vecinas. «Es el mejor remedio». Y en cierto sentido, era verdad. Cuidar de Isabela me daba una razón para levantarme de la cama todos los días. Los cuidados de un recién nacido, las tomas en la madrugada, los baños, los cambios de pañales, me mantenían tan ocupada que tenía menos tiempo para pensar, para ahogarme en la culpa. Ella era mi rutina, mi ancla en un mar de mentiras. La amaba con una intensidad que llegaba a doler. Cada sonrisa, cada balbuceo, cada pequeño logro suyo era, para mí, un milagro. Pero mi amor estaba teñido de una tristeza constante. No podía llamarla hija mía con la propiedad que sentía. Para el mundo, yo era su madre adoptiva, su salvadora. La palabra madre en mis labios era parte de la gran farsa. Por la noche, cuando todos se iban y la casa quedaba en silencio, la sostenía en la oscuridad y le susurraba la verdad en su pequeño oído. «Soy tu madre, mi amor, tu verdadera madre. Y tu padre te ama, aunque no pueda decirlo». Eran confesiones a la luna, secretos que el viento se llevaba. Estaba criando a mi hija y a mi nieta al mismo tiempo, en una red de relaciones tan confusa y frágil que temía que cualquier soplo más fuerte pudiera deshacerla. Nuestra familia había sido redefinida, pero su nueva forma estaba construida sobre un cimiento de arena y vivía con el miedo constante de la marea que, un día, inevitablemente, vendría para derribarlo todo. El tiempo tiene una manera curiosa de normalizar lo absurdo. Con el pasar de los años, la mentira que era el cimiento de nuestras vidas se volvió tan familiar que a veces casi me olvidaba de que era una mentira. La historia del bebé abandonado se convirtió en una leyenda local y yo me convertí en la santa que la acogió. Isabela creció y la vida siguió su curso, como un río que rodea una gran roca, sin removerla. Isabela fue una niña feliz y llena de vida. Tenía mi pelo oscuro y mi piel morena, pero el temperamento era una mezcla curiosa. Tenía mi terquedad, pero también una dulzura soñadora que me recordaba a Teresa. Y tenía los ojos de Adrián, un tono miel claro que brillaba con inteligencia y curiosidad. Me llamaba mamá, y la palabra, que al principio sonaba como parte de una obra de teatro, con el tiempo se volvió natural. Para ella, yo era su madre en todos los sentidos que importaban. Le enseñé a leer, a cocinar, a cuidar las plantas del jardín. Le contaba cuentos para dormir y besaba sus rodillas raspadas cuando se caía corriendo en el patio. Teresa y Adrián eran la tía Teresa y el tío Adrián. Eran presencias constantes y amorosas en la vida de Isabela. Teresa la mimaba terriblemente, comprándole vestidos, dulces y juguetes. Era la tía que no tenía hijos, e Isabela llenaba ese vacío en su corazón. La relación de las dos era hermosa de ver, una amistad pura y genuina, pero para mí era una visión agridulce.
pues veía a dos hermanas que se amaban sin conocer el lazo de sangre que las unía. Adrián mantenía su distancia cuidadosa. Era el tío divertido, que la lanzaba al aire y le enseñaba a dibujar. Isabela lo adoraba, pero yo veía la lucha en sus ojos. Había momentos en que la barrera que había construido parecía a punto de derrumbarse. Recuerdo una vez, cuando Isabela tenía unos 6 años. Había dibujado un retrato de nuestra familia. Yo, ella, Teresa y Adrián, todos de la mano bajo un sol sonriente. Le mostró el dibujo a él, orgullosa. «Mira, tío Adrián, somos nosotros». Él tomó el dibujo y lo vi tragar saliva. Miró la figura de palitos que lo representaba, de la mano con la pequeña figura que era su hija. Durante un largo momento, no dijo nada. Solo trazó el contorno del dibujo con el dedo. «Está hermoso, mija», dijo finalmente, con la voz ronca. El trato cariñoso, «mi hija», se le escapó sin querer. Se corrigió rápidamente. «Quiero decir, mi querida, es un trabajo de artista». Nadie más notó el desliz, pero yo sí, y vi el pánico en sus ojos. Eran en esos pequeños momentos, en esas grietas en la fachada, que el peso de nuestro secreto se volvía casi insoportable. La vida continuaba. Isabela empezó a ir a la escuela. Era una alumna brillante. Los otros niños a veces preguntaban por su padre, por su historia. Yo le había contado la versión oficial, que era un regalo especial que una chica que no podía cuidarla me había dejado. Ella aceptó la historia con la simplicidad de los niños. Para ella, su familia era como era, y eso bastaba. Pero yo vivía con un miedo constante. El miedo de que alguien, un día, mirara a Isabela y luego a Adrián, y viera el parecido, los ojos, la forma de la sonrisa, una cierta manera de inclinar la cabeza cuando estaba pensativa. El parecido estaba allí, sutil, pero innegable para quien supiera qué buscar. Me convertí en una guardiana vigilante de nuestro secreto. Si alguien comentaba, «Vaya, qué ojos tan claros tiene la pequeña Isabela», yo rápidamente respondía, «Sí, deben ser de su padre, quien quiera que sea». Una herencia misteriosa. Creaba historias, desviaba conversaciones, construía defensas en torno a nuestra frágil realidad. Fueron años de sol, repletos de la alegría contagiosa de Isabela. Pero también eran años de sombras, con la verdad siempre al acecho, como una bestia dormida que temía despertar en cualquier momento. Había logrado darle una vida normal y feliz a mi hija, pero el precio era mi propia paz de espíritu, que había sacrificado para siempre en el altar de aquella mentira. Conforme Isabela dejaba atrás la infancia y entraba en la adolescencia, el parecido con Adrián se hizo más pronunciado. No era algo obvio, que saltara a la vista de un extraño, pero estaba en los detalles, en la manera en que gesticulaba al hablar, en el timbre de su risa y, sobre todo, en la mirada. Aquella mirada de miel, que ahora no solo era curiosa, sino también perspicaz y, a veces, melancólica. Adrián parecía sentir esto más que nadie. Su interacción con ella se convirtió en una danza compleja de acercamiento y retroceso. La amaba, era evidente. Se interesaba por sus estudios, por sus amigos, por sus sueños. La animaba a seguir su talento para el dibujo, que había heredado de él. Le compraba los mejores lápices, papeles, libros de arte. Eran sus regalos de padre, disfrazados de mimos de tío. Hubo una tarde que quedó grabada en mi memoria. Isabela tenía 15 años y estaba sentada en el porche, concentrada en un dibujo. Adrián llegó y se quedó observándola un rato, en silencio, apoyado en el marco de la puerta. Había una expresión en su rostro que era una mezcla de orgullo, amor y un dolor tan profundo que me partió el corazón. Isabela levantó la cabeza y lo sorprendió mirando. «¿Qué pasa, tío? ¿Tengo algo mal en el pelo?» Él pareció despertar de un trance. Forzó una sonrisa. «No, querida, nada. Solo estaba admirando a la artista en acción». «¿Quieres ver?», ofreció, animada. Se acercó y miró el dibujo por encima del hombro de ella. Era un autorretrato, increíblemente detallado y realista. Se había capturado a sí misma con una precisión asombrosa, y al mirar el dibujo, aquellos ojos de miel en el papel, y luego el rostro del hombre a su lado, el parecido era como un puñetazo en el estómago. Eran los mismos ojos. «Está perfecto», dijo Adrián, con la voz quebrada. Puso la mano en el hombro de ella, un gesto que pretendía ser paternal y casual, pero que tembló ligeramente. «Tienes un don, Isabela, un verdadero don». Se alejó bruscamente y fue a la cocina, donde yo estaba, con el pretexto de tomar un vaso de agua. Se apoyó en el fregadero, de espaldas a mí,
pero podía ver la tensión en su espalda. «Cada día que pasa, se parece más a mí», susurró, sin volverse. «La gente va a empezar a darse cuenta, Rosita. Alguien va a atar cabos. Nadie se dará cuenta de nada», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. «La gente ve lo que quiere ver. Ven a un tío y una sobrina». «¿Y Teresa?», preguntó, volviéndose para encararme. Había una desesperación en su rostro que no veía desde hacía años. «Ella no es ciega. Un día los mirará a los dos juntos y lo verá. ¿Qué haremos entonces?». No tenía respuesta. Era nuestro miedo más profundo, el fallo catastrófico en nuestro plan. Habíamos contado con la inocencia de Teresa, con la incapacidad de la gente para imaginar algo tan transgresor. Pero no habíamos contado con la genética, con la verdad terca que se inscribía en los rostros, en los gestos, en las miradas. Aquel episodio fue un presagio. La verdad, que habíamos enterrado tan hondo, estaba empezando a mostrar signos de vida, y el espejo que la reflejaba eran los ojos de Isabela, los mismos ojos del hombre que era su padre, y que ella conocía solo como tío. El tiempo se estaba agotando, y la frágil paz que habíamos construido estaba a punto de hacerse añicos. Lo sentía en mis huesos, como el dolor que precede a la tormenta. La vida, con su cruel ironía, eligió el camino más doloroso para sacar la verdad a la luz. Todo comenzó de forma sutil. Teresa, que siempre había estado llena de vida y energía, empezó a sentirse cansada, un cansancio que no pasaba con el descanso. Luego vinieron los dolores, vagos y persistentes, que atribuía al trabajo, al estrés. Al principio, nadie se preocupó mucho. Le preparaba tés de hierbas, le recomendaba reposo, pero no mejoraba. Al contrario, parecía consumirse cada día. Perdió peso, su piel adquirió un tono pálido, y su sonrisa, antes tan fácil, se volvió rara y forzada. Adrián la llevó a un médico en San Miguel, que no encontró nada concluyente. Luego a un especialista en Querétaro. Fue allí donde recibimos el diagnóstico: una enfermedad en la sangre, agresiva y rara. El médico usó palabras complicadas que apenas comprendí, pero el significado era claro en la expresión sombría de su rostro. No había cura, solo tratamientos para aliviar los síntomas y prolongar la vida. La noticia cayó sobre nuestra familia como una sentencia de muerte. Adrián quedó devastado. Se dedicó por completo a cuidar de Teresa, con una devoción que era conmovedora, y para mí, insoportablemente dolorosa. La cargaba cuando estaba demasiado débil para caminar, preparaba sus comidas, leía para ella durante horas. Se convirtió en el marido perfecto, el cuidador incansable. Y yo me preguntaba si esa dedicación era movida por el amor o por un intento desesperado de expiar la culpa que cargábamos. Me mudé a su casa para ayudar a cuidar de mi hija, y fue allí, en la quietud de la habitación de la enferma, donde la culpa, que había mantenido bajo control durante tantos años, volvió con una fuerza abrumadora. Ver a mi hija, la hija que había traicionado de la manera más profunda, sufrir de esa forma, era un castigo peor que cualquier hoguera del infierno. Cada vez que le daba un medicamento, que la ayudaba a bañarse, que le acomodaba las almohadas, sentía el peso de mi pecado. Miraba su rostro delgado y pálido, y veía la imagen de la joven feliz y confiada a la que había engañado. Isabela, ahora con 17 años, también ayudaba. Pasaba las tardes junto a la cama de su tía, conversando, leyéndole, mostrándole sus dibujos. La presencia de Isabela parecía traer un poco de luz a la oscuridad de la enfermedad de Teresa. «Eres mi ángel, Isa», decía Teresa, con voz débil, sosteniendo la mano de la joven. «Tenerte cerca hace que todo sea más fácil». Y yo, observando a las dos juntas, la hermana enferma y la hermana sana, ambas ignorantes de su lazo, sentía mi corazón partirse en 1.000.000 de pedazos. La mentira que había creado para proteger a Teresa ahora parecía la más cruel de las traiciones. Se estaba muriendo, y moriría sin saber la verdad sobre la familia que tanto amaba. Por la noche, me arrodillaba junto a mi cama y rezaba, pero mis plegarias ya no eran para pedir perdón para mí. Eran súplicas desesperadas por la vida de Teresa. Le ofrecía a Dios mi propia vida a cambio de la suya. Regateaba, prometía, imploraba. «Llévatela, pero no la dejes sufrir. Y por favor, no dejes que lo descubra. Déjala morir en paz», creyendo en la felicidad que ella pensaba tener. La enfermedad de Teresa no nos unió. Al contrario, cavó un abismo de silencio y dolor entre Adrián y yo. Nos movíamos por la casa como dos fantasmas, rara vez intercambiando palabras que no fueran sobre los cuidados de ella, pero en nuestras miradas veíamos el mismo reflejo,
la culpa, la vergüenza y el miedo aterrador de lo que estaba por venir. La sombra de nuestra traición se cernía sobre el lecho de muerte de mi hija, y yo sabía que el día del ajuste de cuentas estaba peligrosamente cerca. El fin llegó en una tarde de primavera. Las bugambillas en el jardín de la casa de Teresa estaban en plena floración, una explosión de colores vibrantes que contrastaba violentamente con la palidez que se había instalado dentro del cuarto. Teresa ya no se levantaba de la cama. Estaba débil, y sus momentos de lucidez eran cada vez más raros. Yo, Adrián e Isabela estábamos todos en la habitación. El aire era pesado, cargado con el olor de los medicamentos y la certeza de la pérdida inminente. El silencio era roto, solo por la respiración difícil de Teresa y el zumbido de una mosca contra el cristal de la ventana. Isabela estaba sentada en una silla al lado de la cama, sosteniendo la mano de su tía. Leía un poema en voz baja, su voz joven y clara, intentando traer un poco de belleza a la fealdad de la muerte. Adrián estaba de pie cerca de la ventana, de espaldas a nosotros, mirando el jardín, pero yo sabía que no veía nada. Yo estaba al otro lado de la cama, acomodando una almohada bajo la cabeza de Teresa. De repente, Teresa dejó de respirar por un instante. Su pecho quedó inmóvil. Nuestros corazones se detuvieron con el suyo. Entonces, suspiró hondo y abrió los ojos. Pero su mirada no era vaga como antes. Había una claridad en ellos, una intensidad que no veía desde hacía meses. Era como si, en el umbral de la muerte, el velo que cubría su mente se hubiera levantado. Sus ojos no se fijaron en mí, ni en Adrián. Se fijaron en Isabela. Miró el rostro de la joven, que había dejado de leer, asustada. Teresa examinó cada rasgo, como si la estuviera viendo por primera vez. Un pequeño surco se formó en su frente, una señal de confusión, de una mente que luchaba por conectar piezas que no encajaban. Sus labios se movieron, y un susurro débil salió, apenas audible. «Isa, estoy aquí, tía», respondió Isabela, apretando su mano con más fuerza. Teresa continuó mirándola fijamente. Luego, lentamente, giró la cabeza y miró a Adrián, que finalmente se había vuelto desde la ventana para observar la escena. Su mirada fue del rostro de Adrián al de Isabela, y de vuelta a Adrián. Lo hizo 2, 3 veces. La confusión en su rostro dio paso a una expresión de asombro, de una comprensión lenta y terrible, que parecía estar amaneciendo en su mente debilitada. Y entonces pronunció las palabras que congelaron el tiempo, las palabras que había temido oír durante 18 años. Me miró, y su voz, aunque débil, era increíblemente clara. «Tiene la misma mirada que Adrián, mamá, la misma mirada». El silencio que siguió fue el más fuerte que jamás he oído. No era ausencia de sonido, era un vacío ensordecedor, donde 18 años de mentiras se derrumbaron de una sola vez. Isabela miró de Teresa a Adrián, y luego a mí, con una confusión aterrorizada en su rostro. ¿Qué quería decir la tía? Adrián se puso blanco como la cera. Dio un paso instintivo hacia atrás, como si las palabras de su esposa lo hubieran quemado. Y yo me quedé paralizada. El rostro de Teresa estaba fijo en el mío, sus ojos, ahora lúcidos, perforándome, exigiendo una respuesta, una negación, cualquier cosa. Pero ya no tenía más mentiras. El pozo se había secado. En su lecho de muerte, con la claridad que a veces precede al final, mi hija había visto la verdad. Una verdad que había estado frente a ella todo el tiempo, oculta por su propia inocencia y por nuestro engaño. El parecido en los ojos, la pieza final del rompecabezas que su mente, en un último esfuerzo, finalmente había encajado. La bomba de tiempo que llevaba en mi pecho durante casi 2 décadas acababa de explotar. El tiempo pareció estirarse en aquella habitación. El susurro de Teresa flotaba en el aire, denso e irrefutable. Isabela me miró, sus ojos de miel desorbitados, llenos de una pregunta que apenas se atrevía a formular. «Mamá, ¿qué quiere decir la tía Teresa?» Miré el rostro de mi hija moribunda. La expresión de súbita comprensión en sus ojos era más dolorosa que cualquier acusación. Ella sabía. De alguna manera, en ese momento final, ella sabía. Y lo que necesitaba de mí ya no era una mentira, sino la dignidad de la verdad, por más terrible que fuera. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, calientes y silenciosas. No podía hablar. Simplemente asentí, un movimiento casi imperceptible de la cabeza. Pero fue suficiente. Vi el último resquicio de luz apagarse en los ojos de Teresa. No era ira, no era odio, era un dolor infinito,
una decepción tan profunda que parecía quebrar lo que quedaba de su espíritu. Cerró los ojos y una única lágrima corrió por su sien. Suspiró, un sonido largo y tembloroso, y entonces se quedó quieta. Su pecho ya no se levantó. La mano que Isabela sostenía se aflojó. Se había ido, y sus últimas palabras fueron la llave que abrió la caja de Pandora. El sollozo de Isabela rompió el hechizo. «Tía, tía Teresa». Pero la atención de la joven rápidamente se volvió hacia mí, hacia mi confesión silenciosa. Su rostro se contorsionó en una máscara de incredulidad y horror. «Mamá, no puede ser. ¿Qué estás diciendo?» Adrián, que había estado congelado cerca de la ventana, finalmente se movió. Caminó hacia la cama, pero se detuvo a medio camino, como si una pared invisible se lo impidiera. Miró el cuerpo sin vida de su esposa, y luego a mí, con el rostro en ruinas por la culpa y la desesperación. «Rosita, no», comenzó, pero su voz se apagó. «Es verdad, ¿no?» La voz de Isabela era ahora un hilo agudo, cortante. Se levantó, soltando la mano de Teresa. Sus ojos iban de mí a Adrián, el rompecabezas armándose en su mente con una velocidad aterradora. Por eso todos siempre decían, los ojos. Dios mío, tú, apuntó un dedo tembloroso hacia Adrián. Tú eres... No pudo terminar la frase. La palabra padre se le quedó atascada en la garganta, ahogada por la enormidad de la revelación. Y entonces lo conté. Las palabras salieron de mí en un torrente, una confesión que había estado represada durante 18 años. Lo conté todo. La soledad, la noche de la tormenta, el embarazo secreto, el parto en la cocina, la mentira que creamos para proteger a todos y que al final no protegió a nadie. Con cada palabra, el rostro de Isabela se transformaba. La confusión dio paso al shock, el shock al dolor y el dolor a una ira fría y cortante. No solo estaba descubriendo la identidad de su padre, estaba descubriendo que toda su vida, toda su identidad, era una farsa. La mujer que llamaba madre era su abuela. La tía que amaba y que acababa de morir era su madre biológica por traición, y el tío que idolatraba era su padre. Mintieron, susurró, las palabras cargadas de veneno. Todos ustedes me mintieron, toda mi vida. Me miró, y el amor que siempre había visto en sus ojos fue reemplazado por algo que nunca pensé que vería. Desprecio. Te odio, dijo, con la voz baja y llena de una convicción aterradora. Los odio a los dos. Con eso, se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, dando un portazo. Oímos sus pasos apresurados bajando la escalera y la puerta principal abriéndose y cerrándose con violencia. Nos quedamos solos en la habitación, Adrián y yo, y el cuerpo de Teresa entre nosotros. La verdad, finalmente revelada, no había traído alivio, solo había traído devastación. El silencio en el cuarto era el sonido de nuestro mundo derrumbándose, reducido a cenizas, y a un dolor tan grande que ya no había más lágrimas para llorarlo. La casa, que antes estaba llena de la lucha de Teresa por la vida, ahora estaba inmersa en un silencio sepulcral. Se llevaron su cuerpo, y los preparativos para el funeral comenzaron. Pero todo parecía suceder en una realidad paralela, de la que Adrián y yo no formábamos parte. Estábamos atrapados en el epicentro de la explosión, sordos y ciegos a todo lo que no fuera nuestra propia ruina. Adrián no dijo una palabra. Después de que Isabela se fuera, se desplomó en una silla, con el rostro entre las manos, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. No lloraba por la esposa que había perdido, lo sabía. Lloraba por la vida que había destruido, por la hija que lo odiaba, por la red de engaños que finalmente lo había aprisionado. La noticia de la muerte de Teresa se extendió, y con ella, inevitablemente, la verdad. No sé cómo sucedió. Quizás Isabela, en su dolor e ira, se lo contó a alguien. Quizás la historia se filtró de alguna otra manera, pero se filtró. Los susurros comenzaron, primero tímidos, luego transformándose en un clamor de condena. La historia de la santa doña Rosita y del bebé de la cesta fue reescrita. Ya no era la heroína, era la adúltera, la hipócrita. Adrián no era el yerno devoto, era el traidor. El funeral de Teresa fue un tormento. La iglesia estaba llena, pero sentía las miradas de toda la comunidad sobre mí. No eran miradas de compasión por mi pérdida, sino de juicio por mi pecado. Era una paria. La mujer que todos respetaban se había convertido en el escándalo del pueblo. Isabela estaba allí, junto a su tía Lucía y su familia. No me miró ni una sola vez. Su rostro estaba cerrado, una máscara de dolor y desprecio. Durante toda la ceremonia,
Permaneció de pie, rígida como una estatua, y cuando todo terminó, se fue con Lucía, sin dirigir una sola palabra ni a mí ni a Adrián. Aquella noche, después del funeral, Adrián preparó una pequeña maleta. Lo observé en silencio, desde la puerta de la habitación que había compartido con Teresa. No me miró. Simplemente tomó su maleta y caminó hacia la puerta principal. «¿A dónde vas?», pregunté, con la voz ronca. Se detuvo, pero no se volvió. «No lo sé. Lejos de aquí. Ya no hay nada para mí en esta ciudad». «Isabela?» Mi voz era un hilo. Vaciló. «Está mejor sin mí. Nosotros dos somos veneno para ella. Quizás con el tiempo, lejos de nosotros, pueda sanar». Abrió la puerta. «Adiós, Rosita». Y entonces se fue. Desapareció en la oscuridad, tal como había entrado en mi vida. Un hombre que había traído una pasión abrumadora y había dejado atrás un rastro de destrucción. Eligió la huida, el camino más fácil. Me dejó atrás para enfrentar los escombros sola. Me quedé sola en la casa que no era mía, rodeada por los fantasmas de Teresa, de Adrián, de la familia que había construido y destruido. Y por primera vez en 18 años, estaba completa e irremediablemente sola. Isabela me había repudiado. Adrián había huido. Y yo, Rosa María Ávila, la mujer que una vez fue la guardiana de los nacimientos, era ahora solo la guardiana de un secreto revelado, de una vergüenza pública, viviendo en las secuelas de una verdad que había llegado demasiado tarde. Los años que siguieron a la muerte de Teresa y la huida de Adrián fueron los más largos y vacíos de mi vida. Regresé a mi casa de adobe, pero ya no era un santuario, era una celda de prisión, y mis recuerdos eran mis carceleros. Cada rincón de la casa guardaba un recuerdo. La cocina, escenario del nacimiento secreto de Isabela, el porche, donde Adrián y yo intercambiamos las primeras miradas prohibidas, el dormitorio, donde la soledad ahora tenía el peso de una mortaja, la comunidad de San Miguel, que un día me reverenció, ahora me evitaba. Cuando salía a comprar el pan o ir a la farmacia, la gente bajaba la mirada o cruzaba la calle. Los susurros me seguían como una sombra. Yo era la pecadora, la mujer que engañó a todos. El respeto que me había costado una vida construir se deshizo en polvo. Era la penitencia que temía, y ahora la vivía todos los días. Mi hija mayor, Lucía, y su marido, Mateo, fueron los únicos que no me abandonaron por completo, pero nuestra relación estaba fracturada. Me visitaban por un sentido del deber, pero había una distancia en sus ojos, una decepción que no necesitaba ser dicha. Estaban criando a Isabela, que se negaba a tener cualquier contacto conmigo. «Está muy dolida, mamá», decía Lucía, con la voz cansada. «Necesita tiempo. Todos lo necesitamos». Intentaba llamar, mandaba recados. Escribía cartas que sabía que probablemente ni siquiera leía. En las cartas no pedía perdón, pues sentía que no lo merecía. Intentaba explicar, intentaba describir la soledad, el deseo, el miedo que me llevaron a hacer lo que hice. Intentaba decirle que mi amor por ella siempre había sido la única verdad en medio de tantas mentiras, pero mis palabras parecían huecas, insuficientes para traspasar el muro de dolor y traición que nos separaba. La soledad era una compañera brutal. Conversaba con mis gallinas, con las bugambillas que seguían floreciendo, tercas e indiferentes a mi sufrimiento. La radio, que Adrián había arreglado, se quedó en silencio. Ya no soportaba oír las canciones de amor. En esos años de aislamiento, tuve tiempo para reflexionar, para mirar atrás, no con la niebla de la pasión o el pánico del miedo, sino con la claridad despiadada del tiempo. Vi mis errores, mi debilidad. Vi la ingenuidad de Teresa, la cobardía de Adrián, y mi propia mezcla tóxica de soledad y deseo. No había villanos ni héroes en nuestra historia, solo personas imperfectas, que amaron de forma equivocada y causaron un dolor inconmensurable. Hubo noches en que la vergüenza era tan intensa que deseé no despertar a la mañana siguiente, pero la imagen del rostro de Isabela, aunque contorsionado por la ira, me mantenía viva. La esperanza, por más tenue que fuera, de que un día pudiera al menos escucharme, era lo único que me impedía rendirme. Envejecí rápidamente en aquellos años. Mi cabello, que era canoso, se volvió completamente blanco. Mis hombros se encorvaron bajo el peso de una culpa que no disminuía. Seguí viviendo, respirando, cuidando mi pequeño jardín. Era una existencia, no una vida, una larga y silenciosa penitencia, esperando un perdón que no tenía derecho a pedir y que probablemente nunca llegaría. Pasaron casi 10 años.
10 años de silencio, de exilio en mi propia ciudad. Ya había perdido la esperanza. Isabela era ahora una mujer hecha y derecha, con casi 30 años. Sabía, a través de Lucía, que había terminado la Facultad de Artes en la capital, un talento que su padre le había dado, y que trabajaba como ilustradora. Nunca se casó. Lucía decía que era reservada, que había construido murallas a su alrededor, murallas que yo misma le había enseñado a construir. Estaba en mi jardín, podando un rosal, cuando el cartero me llamó al portón. Era un suceso raro. Rara vez recibía correspondencia. Me entregó un único sobre blanco. Mi corazón dio un salto doloroso cuando vi el remitente. No había nombre, solo una dirección de la Ciudad de México. Pero reconocí la caligrafía. Era la letra de Isabela. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir el sobre. Dentro había una única hoja de papel. La carta era corta, las palabras cuidadosamente elegidas, sin emoción aparente. Mamá Rosita. Ya no me llamaba mamá. He estado pensando mucho en los últimos años. Hice terapia. Intenté entender. No puedo decir que perdono, porque la palabra parece demasiado pequeña para todo lo que pasó. Pero estoy cansada de odiar. El odio es una carga demasiado pesada para llevar. Estaré en San Miguel el próximo fin de semana para visitar a la tía Lucía. Si estás dispuesta, me gustaría conversar. No para remover el pasado, sino para intentar entender el futuro, si es que tenemos uno. Isabela. Leí la carta 3 veces, las lágrimas empañando las palabras. No era una declaración de amor, ni una petición de reconciliación. Era un armisticio, un alto el fuego en una guerra que había durado una década. La puerta, que había estado cerrada y atrancada durante tanto tiempo, se estaba abriendo, aunque solo fuera una rendija. Pasé los días siguientes en un estado de ansiedad y esperanza. Limpié la casa como si esperara una visita real. Preparé las galletas de canela que le encantaban cuando era niña, y esperé. El sábado por la tarde, estaba sentada en el porche cuando la vi. Venía caminando por la calle, sola. Estaba diferente, más alta, más delgada. Su pelo estaba más corto, pero fueron los ojos los que me atraparon, los mismos ojos de miel. Pero ahora, la ira juvenil había sido reemplazada por una madurez cautelosa, una tristeza que parecía haberse convertido en parte de ella. Se detuvo frente a mi portón, el mismo que su padre había arreglado tantos años atrás. Vaciló por un momento. Me levanté, con el corazón latiendo descontroladamente. Abrí el portón. No nos abrazamos. No hubo lágrimas. Solo nos miramos en silencio durante un largo momento. «Hola», dijo ella, la voz un poco más grave de lo que recordaba. «Hola, hija mía», respondí, la palabra escapándose antes de que pudiera contenerla. Ella no me corrigió, solo asintió levemente. «¿Podemos entrar?» Aquel pequeño gesto, aquella carta, era un hilo de esperanza, fino y frágil, pero era suficiente. Era la primera luz que veía después de una década de oscuridad, y me aferré a ella con todas las fuerzas que me quedaban. Nos sentamos a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde la había traído al mundo. El silencio entre nosotras ya no era hostil, sino pesado, lleno de años de palabras no dichas. Puse una taza de té frente a ella. Sus manos, largas y artísticas como las de Adrián, envolvieron la taza, como si buscaran calor. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente, mirando el té, no a mí. «Empieza por donde duela menos», sugerí, con voz suave. Ella esbozó una pequeña sonrisa triste. «Creo que no existe un lugar así en esta historia». Respiró hondo. «Pasé años odiándote. Y a él. Odiaba el recuerdo de la tía Teresa. Me odiaba a mí misma por haber sido tan ciega». Levantó la mirada y me encaró. Pero el odio no me trajo paz. Solo me dejó vacía. En terapia, la psicóloga me dijo que no puedo cambiar lo que ustedes hicieron, pero puedo elegir cómo me afecta. Y ya no quiero ser la víctima de esta historia. Necesito entender. No para justificar, sino para entender. Necesito que me cuentes. No la versión que contaste para tu defensa, sino la verdad. ¿Qué sentiste? Y entonces, hablé. Por primera vez, no como una pecadora confesándose, sino como una mujer contando su historia. Hablé de mi soledad, de cómo me sentía invisible, de cómo la atención de Adrián fue como agua para una planta moribunda. Hablé de la pasión que me consumió, del miedo que me paralizó, y del amor abrumador que sentí por ella desde el momento en que la sostuve en mis brazos. No me disculpé por mis sentimientos, simplemente los expuse, desnudos y crudos. Hablé de mi culpa, de mi arrepentimiento por el dolor que causé, pero no del amor que sentí. Ella me escuchó en silencio,
con el rostro impasible, pero los ojos atentos, absorbiendo cada palabra. Cuando terminé, el sol ya se estaba poniendo, pintando la cocina con una luz dorada y melancólica. ¿Y él?, preguntó. ¿Has tenido noticias de él? Nunca, respondí. Desapareció. Cobardemente, quizás. O quizás pensó que era la única manera de darnos una oportunidad de paz. Me escribió una vez, dijo, sorprendiéndome, hace algunos años, una larga carta, pidiendo perdón, explicando su versión. Dijo que me amaba más que a nada, pero que su amor era una maldición para mí. Vive en el sur, en Oaxaca. Está casado de nuevo. Tiene otros hijos. La noticia me golpeó, pero no con el dolor que hubiera esperado. Era solo un hecho. Su capítulo en mi vida había terminado hacía mucho tiempo. ¿Qué hiciste con la carta?, pregunté. La quemé, dijo. Todavía no estaba lista. Quizás algún día lo esté, o quizás no. Algunos perdones no son necesarios para seguir adelante. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las bugambillas moradas. Yo amaba a la tía Teresa, y ahora entiendo que ella era mi madre. Pero tú fuiste mi madre. Me criaste, me amaste, me protegiste de la única manera que sabías, aunque fuera una manera terriblemente equivocada. Se volvió hacia mí, y por primera vez en 10 años, vi lágrimas en sus ojos. No sé qué somos ahora. ¿Abuela y nieta? ¿Madre e hija? ¿Es todo tan confuso? Somos familia, Isabela, dije, mi propia voz entrecortada. Es lo único que importa. Caminó hacia mí, y dudando por un momento, me abrazó. Fue un abrazo torpe, tímido, el abrazo de dos extrañas que un día se amaron profundamente. Pero fue un comienzo. Sentí su cuerpo relajarse en el mío, y la apreté, inhalando el olor de su cabello, sintiendo el calor de su cuerpo. Lloré en su hombro, no lágrimas de tristeza, sino de un alivio que pensé que nunca más sentiría. No fue un perdón mágico. Las heridas no se cerraron en ese instante, pero aquella tarde, en aquella cocina, algo se rompió. No fue nuestra familia, sino el ciclo de dolor y silencio. Y por primera vez, el futuro, que antes parecía un desierto, ahora tenía la frágil promesa de una nueva semilla, plantada en el difícil suelo de la verdad y la comprensión. Hoy, a los 78 años, mi vida es muy diferente de la que imaginé para mí. Vivo en la misma casita de adobe, con mi jardín de bugambillas y mis gallinas escarbando en el patio. El ritmo de mis días es lento, marcado por el amanecer y el atardecer, por el canto de los pájaros y la campana de la iglesia a lo lejos. La soledad sigue siendo una presencia, pero ya no es una enemiga, es una vieja conocida con la que he aprendido a convivir en paz. La conversación con Isabela no fue un punto final, sino un punto de partida. Nuestra relación se reconstruyó lentamente, con cuidado, como si estuviéramos armando un jarrón roto, sabiendo que las grietas siempre formarían parte de él. Ella no volvió a vivir en San Miguel, pero sus visitas se hicieron más frecuentes. Cada vez, el hielo entre nosotras se derretía un poco más. Empezamos a encontrar un nuevo ritmo. Ella me llama Rosita, y yo la llamo hija mía. Es nuestro acuerdo silencioso. Una forma de reconocer la complejidad de quiénes somos la una para la otra. Me cuenta sobre su trabajo, sobre sus viajes, sobre los libros que está leyendo, y yo le cuento los chismes del barrio, sobre la nueva camada de pollitos, sobre los recuerdos de mi propia infancia, las historias que nunca antes conté. No hablamos mucho del pasado, de Adrián o de Teresa, no porque esté prohibido, sino porque ya no es necesario. La verdad ha sido dicha, y ahora estamos aprendiendo a vivir con ella. La comunidad, al ver el reacercamiento entre Isabela y yo, también empezó a cambiar. El tiempo, el gran sanador, suavizó los filos del juicio. La gente volvió a saludarme en la calle. Algunas vecinas mayores, las mismas que me condenaron, ahora vienen a pedirme consejos sobre sus nietos o un remedio de hierbas para la tos. La vida, en su circularidad, me ha devuelto en parte mi lugar. Mi relación con Lucía y su familia también sanó. Vieron el esfuerzo que Isabela y yo hicimos para reconectarnos, y eso abrió sus corazones de nuevo. Nos reunimos en las fiestas, una familia imperfecta, remendada, pero aún así, una familia. A veces, cuando estoy sola en el jardín, pienso en todo. Pienso en el amor prohibido que me dio la mayor alegría y el mayor dolor de mi vida. Pienso en la hija que perdí y en la hija que gané 2 veces. Si me preguntan si me arrepiento, la respuesta sigue siendo complicada. ¿Me arrepiento del dolor que causé? Sí, con cada fibra de mi ser. ¿Me arrepiento de haber mentido a la persona que más confiaba en mí?
todos los días. Pero, ¿me arrepiento de haber amado a Adrián? No. Aquel amor, por más equivocado que fuera, me despertó de un largo sueño. ¿Y me arrepiento de haber tenido a Isabela? Nunca. Ella es la prueba de que incluso del error más profundo, algo hermoso y verdadero puede nacer. Mi mayor arrepentimiento no fue haber amado o haberme embarazado. Fue haber vivido con miedo. Haber dejado que la vergüenza dictara mi vida durante tanto tiempo. La vergüenza es una prisión sin muros, y yo viví en ella durante décadas. Ahora estoy libre. Mi historia no es bonita, no es un cuento de hadas. Es una historia humana, llena de fallos, de pasión y de dolor. Pero es mi historia, y al contarla, finalmente he hecho las paces con la mujer que fui, con los errores que cometí, y con el amor que, a pesar de todo, sobrevivió. La brisa de la tarde agita suavemente las hojas de mis bugambillas, y el sol, ya bajo en el horizonte, arroja una luz dorada sobre mi jardín. Estoy sentada en mi mecedora en el porche, la misma desde donde observé la vida pasar durante tantos años. La taza de té en mis manos está tibia, y el olor a jazmín perfuma el aire. Hay una paz en esta escena, una paz que costó cara, conquistada con lágrimas, silencio, y finalmente, con el valor de enfrentar la verdad. Isabela viene a visitarme mañana, traerá lienzos y pinturas, y pasaremos la tarde pintando en el patio. Ella pintará las flores, los colores vibrantes de San Miguel, y yo pintaré lo que sé, rostros, manos, los pliegues de una vida larga y complicada. Es nuestra nueva tradición, una forma de comunicarnos sin palabras, de poner en el papel las emociones que aún son difíciles de nombrar. Miro mis manos, arrugadas y manchadas por la edad y el trabajo en la tierra. Estas manos trajeron a cientos de niños al mundo. Realizaron mi propio parto en secreto. Sostuvieron el cuerpo sin vida de mi hija. Acariciaron el rostro de mi nieta. Cargaron el peso de una mentira durante 18 años. Son las manos de una pecadora y de una madre, de una mujer fuerte y de una mujer débil. Son las manos de un ser humano. La vergüenza, como dije, es una prisión sin muros, y durante mucho tiempo fui su prisionera. Pero la verdad, por más dolorosa que sea, es la única llave que puede abrir la celda. Contar mi historia, primero a Isabela y ahora a quien quiera escuchar, fue mi liberación. No porque busque perdón o absolución, sino porque, al dar voz a mi secreto, lo despojé de su poder sobre mí. Mi historia no es una advertencia ni una lección de moral, es solo un testimonio de que el corazón humano es un territorio complejo y salvaje, donde el amor y el error a menudo caminan de la mano. Es un recordatorio de que incluso las abuelas más calladas, las mujeres más honradas, llevan dentro universos de pasiones, secretos y una capacidad infinita tanto para el dolor como para la resiliencia. La vida me enseñó que no nos definen solo nuestros errores, sino la forma en que los enfrentamos, cómo intentamos arreglar lo que se rompió. Y, quizás lo más importante, cómo aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, no para olvidar, sino para poder seguir viviendo. Cada vida es una historia única, llena de capítulos inesperados, de giros y de verdades ocultas. Mi historia ahora está abierta, expuesta a la luz del día, así como las que intentamos sacar a la luz aquí. Si has encontrado un pedazo de verdad, de humanidad, o simplemente una buena historia en estas palabras mías, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete, deja tu like, y quizás, si tienes el valor, comparte un pensamiento en los comentarios, porque al final, todo lo que tenemos son nuestras historias, y al compartirlas, nos damos cuenta de que no estamos tan solos en nuestras prisiones sin muros como imaginamos. Ahora, si me disculpan, necesito regar mis rosales. Ellos, como los corazones, necesitan cuidado constante para florecer.